Muy buena tarde. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy con la revisión del tema de la educación en Guatemala. Tenemos por acá algunos fenómenos educativos que vamos a ir comentando conforme vayamos avanzando. Así que les pido de favor su participación para poder ir alimentando el tema y su avance. Y de esta manera, pues irnos apropiando del tema. Es el proceso de enseñanza y aprendizaje que alumnos y docentes realizan para ayudar al alumno a descubrir no solo saberes, sino también procedimientos, actitudes, y le permite construir su propio pensamiento como una herramienta para afrontar el mundo. El proceso educativo es adentrar al joven, adentrar al niño a ese mundo que amerita ser conocido, que le va a servir para poder llevar un nivel de vida mejor en una sociedad de consumo, en una sociedad que es muy exigente para el individuo. Tenemos por acá unas imágenes que nos van dando a conocer la realidad en Guatemala. Tenemos realidades diferentes en diferentes contextos que de alguna manera nosotros pues hemos conocido, ya sea por nuestros hermanitos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, alguien en la familia que nos ha adentrado en este tema de la educación y el tema de la educación real que viven los niños en las escuelas, en los institutos, que deja mucho de qué hablar, porque esas realidades que muchas veces conocemos van a ir dándonos a conocer situaciones que ameritan ser dialogadas, ser comentadas, como las que vemos acá en la pantalla. Este proceso de aprendizaje, este proceso educativo es el que en diferentes contextos se viene dando en Guatemala. Algunos tenemos situaciones de escuelas que están muy bien equipadas, otras que no tienen ni siquiera un espacio para poder desarrollar ese evento de enseñanza-aprendizaje. Si alguien quiere participar, alguien quiere ir comentando, sin ninguna pena pueden ir argumentando sobre cada uno de estos temas. Esa es la realidad educativa de Guatemala, en la que vamos a ir avanzando en el bloque número 4 en este mes. El tema número 2, la deserción, que es uno de los problemas más serios que tenemos y que en un momento dado también hemos comentado, ya que es un término que nosotros estamos utilizando comúnmente en Guatemala y que hemos escuchado en información en América Latina para referirse al abandono escolar. Se trata de aquella situación en la que el alumno, después de un proceso acumulativo de separación o retiro, comienza a poco, paulatinamente, a retirarse antes de la edad establecida por el sistema educativo, sin obtener un certificado escolar. Entonces, esa realidad es la que al final terminamos teniendo, ya sea en las escuelas o incluso en nuestras familias, y que vamos a ir dándonos cuenta que de esa realidad no estamos lejos nosotros. O incluso nosotros de repente estudiamos ya a una edad mucho más alta de la que el Ministerio de Educación acepta dentro del sistema. Son realidades que de alguna forma vienen a afectar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque el niño, por diferentes razones, se va retirando de la escuela. Se retira de la escuela, ya sea por razones de migración, por razones económicas, por razones sociales, etcétera, que de alguna forma vienen a afectar a la familia y entonces terminan
retirándolo los papás. Cuando hablo de razones económicas, es que el padre de familia decide llevárselo para su casa y mejor que vaya a apoyar al papá a la siembra o a recoger algún producto o a trabajar para poder llevar algo para el sustento diario de la familia. Y si es una niña, muchas veces la madre la lleva para que le ayude en la casa porque tiene muchos otros hermanitos que atender. Entonces, diferentes situaciones se dan por las que los niños terminan yéndose de la escuela o retirándose paulatinamente de la escuela, cosa de que al final no viene a apoyar en nada más que a aumentar el número de estudiantes que se quedan fuera del sistema. ¿Alguien quiere comentar sobre este tema, el tema 2? Yo, licenciado. Dígame. Les pregunto porque créanme que al final yo siempre voy, como esto se está grabando, reviso y quienes han participado y allá en la plataforma vamos a colocar un punteo sobre actividad directa de la clase. Entonces siempre, por favor, les pido participación para que esto sea más amena. Adelante, señor. Sí, gracias. Fíjese que en lo personal, yo me he fijado bastante de que algunas veces sí es lo que usted dice, ¿verdad? La deserción por parte de la familia, pero algunas veces ocurre que los docentes, ¿verdad? Con los que uno está trabajando, le podría decir así, las actitudes de algunos maestros es que lo hace desertar a uno también, ¿verdad? Porque como le digo, en lo personal a mí me sucedió cuando yo estaba en primaria, de que a lo mejor a la maestra no le gustaba la clase que daba, no, nunca se comprendió por qué, pero 2 años dejé de estudiar porque casualmente ese mismo grado que a mí me tocaba, se lo daban a la misma maestra, ¿verdad? Entonces, como le digo, en algunas ocasiones viene siendo por parte de los maestros también, ¿verdad? La deserción, pues así lo tomo yo, no sé. Gracias, señora Carla. Sí, muchos de los estudiantes se retiran de las escuelas, se retiran del sistema por diferentes razones y tiene razón al mencionar esa de que los docentes muchas veces somos los responsables de que el niño deje de llegar a la escuela. Por nuestras actitudes, por nuestros comentarios, por nuestra forma de ver al niño incluso, o nuestra forma de calificarle sus tareas, o nuestra manera de ser a la hora de tratarlos en el grupo al que pertenecen. Mucho repercute. Y como dice usted, muchas veces de la nada hay cositas que vienen a afectar al niño, el niño la lleva a la casa, la madre o el encargado ya ve la situación diferente y ya se retiran los niños, se retiran y se quedan fuera del sistema por razones que el docente, la misma maestra o maestro, pues ha cometido o ha hecho. Y eso es serio. Y eso no crea que solo le pasó a usted, señor Carla. Estoy seguro 100% de que le pasa a muchos niños hoy en día, quedándose fuera del sistema porque la maestra o el maestro, vulgarmente dicen los niños o dicen los padres de familia, lo lleva corto. O incluso, como dicen los niños o las niñas, me lleva cabra, dicen ellos, así en lenguaje coloquial. Entonces, esas son las razones por las que se pueden ir yendo de la escuela. Entonces, la deserción tiene diferentes motivos. Yo hablaba de algunos problemas sociales, pero veamos con el comentario suyo, soy seguro de que así también me pueden decir algunos más del grupo que de repente les pasó por lo mismo o que se dieron cuenta de que la seño pues, como que no le caía bien. Señor Evelyn Bueso. Buenas tardes. Fíjese, Lee, que algo similar pasó con una de mis hermanitas. Cuando ella estaba yendo a la escuela de la primaria, como que no le caía bien a la maestra, pero por todo le hacía problema, por todo. Si mi hermanita llegaba y le preguntaba algo, es que no entendés, es que porque no pones cuidado. Y fíjese que por esa razón, el primer año mi papi no la retiró, pero
la hizo perder la maestra, ¿va? El segundo año la retiró mi papá por lo mismo, porque ella por todo le hacía problema a la muchachita. Ella pedía opinión, no le explicaba, no que en el teléfono. Entonces la retiró y no era problema de la niña, sino que de la maestra que no le ponía cuidado, pues. Y por todo le caía mal definitivamente. Entonces ella perdió esos 2 años, de ahí llegó otra maestra y ella contenta porque la otra maestra, ella le preguntaba, perdón, y le explicaba bien, ya, o sea, ella se sentía bien en la escuela, pero cuando ella estuvo con esos 2 años, ella ni quería ir por lo mismo, solamente. Gracias, señor Evelyn. Muchas son las razones por las que llegamos a traumar a un niño. Lo traumamos tanto como docentes que terminamos retirándonos del sistema y como la misma palabra que acabo de decirles es tan fuerte, el trauma es tan fuerte, que después el niño no quiere llegar a la escuela, no importa que si es otro docente o no, pero se retiran. Y esas razones las ve el padre de familia y termina sacándolos. Porque ¿a quién le va a gustar que le traten mal a su hijo o hija en escuela? Cuando se supone que es un lugar en donde va a recibir un apoyo, en donde va a recibir un conocimiento diferente, un conocimiento nuevo. Profe Carlos Méndez y después señor Dalia Arita. Sí, muy buenas tardes, licenciado. Con base al tema que está abordando ahorita, específicamente lo que es la deserción escolar de los niños, ¿va? Yo no laboro, en este tiempo no laboro, ¿va? Pero sí tengo mucha cercanía con mucha gente del campo y los niños, ¿va? Porque por mi terreno y todo que lo paso asistiendo me doy cuenta. A veces yo me pongo a platicar con niños que los veo pasar porque cerquita de un terreno que tengo yo hay una escuela y le digo, ¿por qué no estás en la escuela? Y me dice, no, no necesito estar en la escuela. Dicen, ¿por qué? Entonces, analizando yo muchas preguntas que le hago yo a los niños, llego a la conclusión de que es parte de la motivación del padre de familia hacia el niño, motivarlo para que estudie, para un mejor futuro. Hoy en día, el problema más grande viene siendo la economía, que va a la par de la inmigración. Todos hoy dicen, mi papá se fue el año pasado para Estados Unidos con mi hermanito, este año que viene me voy a ir yo con mi mamita. Eso es lo que ellos dicen hoy en día, porque yo he platicado bastante con ellos. Y más que todo, como decimos nosotros como docentes, porque yo laboré un tiempo atrás, nos damos cuenta de que depende de la actitud o la forma de expresarse o motivar a los padres de familia, de esa misma forma puede proyectar la motivación hacia los niños para que los niños no abandonen lo que es la escuela, que tengan aquel entusiasmo y motivación de poder continuar sabiendo de que en un futuro va a ser algo que les va a servir para sobrevivir. Solamente, licenciado. Gracias, profe Carlos. Muchas veces el docente trabaja por salario nada más y no trabaja por vocación. Entonces, las actitudes que lleva de la casa, los problemas que acarrea de la calle, de la casa, de fuera de la institución educativa, los llega a aflorar a la escuela con el grupo de niños. Y es ahí donde termina, como dice el profe Carlos, termina desmotivando a los niños en vez de motivarlos. Porque todo depende de la actitud del docente, así también los niños van a responderle. A mí me da gusto ver a algunas maestras que los niños en la mañana les llegan a saludar y ellos las buscan para saludarlas, porque a ellos les nace ir y saludar a la maestra. También he visto casos en donde pues, los niños mejor solo se alejan del enseño y dicen, y tan pequeños, y dicen unas barbaridades de la maestra. Mejor se mantienen lejos. Pero eso es sencillamente por la actitud del mismo docente, de la misma maestra, del mismo maestro. Se deja querer, se da a querer o sencillamente retira a los niños por la misma forma de ser. Señor Dalia, ¿sí? Sí, fíjese, licenciado, que yo tuve la oportunidad de ver un caso en la familia con 2 de mis primos. La maestra se tomó algo, no sé, personal con ellos por un problema que ha tenido con la mamá. Y los dos tuvieron el
tuve un momento o oportunidad de recibir clases con ella y los dos perdieron el año, las dos veces que les tocó con esa maestra. O sea que mezcló lo personal con lo laboral y eso siento que por ética no debería ser así, ¿verdad? Pero muchos docentes les sucede. Y los Gracias. desafortunados son los niños, Gracias, señora Dalila. sea como sea. Sí. Es toda una realidad. Y por eso les decía que el tema da pauta para poder sacar este tipo de comentarios, porque yo puedo decir muchas cosas acá que ustedes solamente se quedarían con escucharlas y ya. Pero la realidad es que ustedes conocen o que han vivido son otras, son diferentes y que amerita por lo menos darlas a conocer, porque esa es la realidad que estamos viviendo en la educación en Guatemala. Y ahorita estamos hablando de la escuela de la comunidad donde usted vive, la escuela de Esquipula, la escuela de la colonia donde se vive, pero si revisamos un poquito más, vamos a darnos cuenta de que la realidad esta la viven también en las escuelas de otros municipios y también la viven en las escuelas de otros departamentos. Entonces, esta es la realidad educativa en Guatemala. Lastimosamente, hay mucha gente trabajando dentro del Ministerio de Educación que solamente lo hace por un salario o porque tuvo la oportunidad de entrar a trabajar con el Ministerio de Educación y su actitud deja mucho que desear. Señor Alba. Buenas tardes, Lic. Sí, fíjese que como estamos hablando de los motivos por los cuales los niños se desertan a veces de las aulas. Yo en lo personal, cuando era niña, pues no me quejo de ningún docente, ¿verdad? Porque todos me trataban muy bien, no sé por qué. Pero ya con el caso que sí bastante me dolió fue con el caso de mi nieta. La maestra fue clara un día en decirle que sinceramente le caía, pero muy mal. Y un día le pidió permiso a la niña para ir al baño y le dijo que no le daba permiso. Llegó al extremo que la pobre niña le tuvo que hacer sus necesidades, ¿no? Ahí dentro del aula, en el pupitre. Y entonces mi hija no, o sea, no llegó a eso de sacarla de la escuela, pues, pero sí fue un calvario, sinceramente fue un calvario en el tiempo que estuvo con dicha maestra, ¿verdad? Porque no sé por qué, quizás porque es una niña así bastante activa y que cuando la maestra enseñaba un contenido casi que ella ya se lo sabía. Entonces eso como que no le caía muy bien a ella y sinceramente dijo que le caía, pero muy mal a la pobre niña. Solamente. Gracias, señor Alba. Se dan cuenta que son realidades que ustedes conocen y que han vivido. Yo las he visto en varias de las escuelas de los municipios aquí en Chiquimula, en donde se repite lo que ustedes están comentando. Se repite y pasa exactamente lo que ustedes están comentando. Entonces, esto será un patrón que ha venido a darse sencillamente porque así me trataron a mí, y entonces así voy a tratar también yo. Pero esa es la realidad que estamos viviendo en Guatemala con el tema educativo. Muchos de nosotros trabajamos en educación solamente por el salario, o trabajamos en educación solamente porque es un espacio en donde pues ahí tengo oportunidad de entrar y jubilarme y tener la oportunidad de algún día estar en la casa ya sin ningún compromiso, etc. Entonces, estas realidades se vienen repitiendo desde hace años. Niños que se terminan haciendo sus necesidades en el aula porque la seño no les da permiso para ir al baño. Eso es traumático para un niño. O sencillamente dejar a un joven fuera del salón porque llegó tarde, fuera del salón, no fuera del instituto o no fuera de la escuela, fuera del salón solo porque llegó tarde. Miren, muchas actitudes podemos tomar y muchas veces nosotros lo tomamos como esto es lo mejor porque así pueden tomar responsabilidades, pero también hay que ver la otra parte, que tanto está sirviendo lo que estoy haciendo o que tanto está dañando lo que estoy haciendo. Y esa parte es la que uno debe tomar muy en cuenta a la hora de
actuar. Señor Flor, después señor Suir. Muchas gracias, buena tarde. En eso de que estamos diciendo de como lo explicaba la compañera, que no hay vocación, y es cierto, tal vez sí hay vocación, solo que no sabemos diferenciar entre fulano me cae bien y fulanito me cae mal, entonces la llevo contra él, ¿va? Porque por lo menos yo he tenido una experiencia ahorita con esto de las clases presenciales con mi hija. Ella ya no es una niña, ella está en el penúltimo año de carrera y hay una maestra que incluso cuando pasa la asistencia, el nombre de ella lo menciona rapidito y pasa al siguiente. Y a veces ha dicho que no se presenta, las menciona al final de la clase, por ejemplo, y menciona a los que no dijeron presente a la hora de pasar el listado. Entonces, seño, pero yo sí le dije, entonces hace como si no le escuchó. Entonces, tal vez sí tiene vocación porque es una muy buena maestra, no hay queja de eso. Pero como dice, como dijo la compañera, les caen mal la persona, ¿va? Y es cierto, no todos somos la monita de oro, como se dice el dicho, ¿verdad? Pero deberíamos de aprender a diferenciar entre soy su maestra, soy su guía, a que, ay, no, esa niña me cae mal porque le hablan todos sus compañeros, porque sus compañeros hablan bien de ella. Entonces, digo yo que tendemos que como que tener una clase donde nos enseñen a diferenciar o a aprender muy bien lo que estamos haciendo con los jóvenes, no solo con los niños. Imagínense que para un niño tan traumático, porque ella llegado a decirme que, ay, no, ni ganas de seguir ahí me dan. No, pero terminale, güey, mira, aquí ya vas a terminar, ya es el último que te queda. Ay, no, pero es que vivieras que mira que le hago unos grandes trabajos para ponerme 5 o 7 puntos. Siempre me baja 2 o 3 puntos. Y me baja en asistencia y te das cuenta que cuando estamos en clase, estamos almorzando y yo contesto y a veces no me pone atención y yo me he dado cuenta. Entonces, traumamos a un niño como traumamos a un adolescente, ¿verdad? Porque ella es una adolescente, una jovencita, y me dice, ay, no, ni ganas de seguir estudiando, dan así, entonces, es como que le truncamos también la carrera a un joven, no solo traumar la mente de un niño. Gracias. Gracias, señor Flor. Y es que esas son las realidades que uno logra percibir en muchas situaciones. Y ahí es donde uno, pues si tiene la oportunidad de intervenir, hay que intervenir de tal manera de que se haga ver de que usted como padre, usted como encargado, usted como madre, pues está enterado de la situación que se está dando, de la de repente injusticia que se está dando a la hora de calificar, a la hora de pasar asistencia o algo así por el estilo. Entonces también hay que hacer unas pequeñas observaciones para que se vaya enterando también la persona de que también ya se tiene conocimiento de la situación. Porque miren, en la educación tradicional pasaban muchas cosas que ahora solamente quedan en recuerdo, aunque muchos maestros todavía las practican y corren riesgos, pero que funcionaban en ese entonces. ¿Por qué? Porque el padre decía, mire, aquí le vengo a dejar a mi hijo con todo y nalgas y todo. Entonces el maestro venía y sus niños eran de su propiedad prácticamente y los trataba como él quería, los castigaba, les enseñaba y al mismo tiempo incluso les pegaban. Pero eso sucedía con la educación tradicional. Hoy ya no es posible que se estén dando cosas de ese tipo, pero están pasando cosas de las que nosotros estamos comentando el día de hoy, que pueden ser incluso denunciadas. Miren, ahí está la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde se puede generar una denuncia, que no hay ningún inconveniente. Recuerde que usted tiene derechos como también tiene obligaciones. Y si se están cumpliendo las obligaciones, pues entonces también tiene usted derecho de exigir sus derechos, valga la redundancia.
Esa es una parte que hay que tomar muy en cuenta en esas situaciones. Señor Zoiri. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a contar una experiencia que tuve de niña y también en el diversificado. Cuando estaba pequeña, si no mal recuerdo, como en tercero primaria, tenía un maestro que, bueno, al principio era una maestra que por motivos ajenos se retiró de la escuela y ya no pudo seguir. Y luego llegó un maestro que él desde un principio como que, bueno, en lo personal yo veía que no le gustaba dar la clase y tampoco no le gustaba explicar. Y cuando uno venía y le preguntaba, porque, bueno, valga la redundancia en lo personal, era poco lo que yo le entendía, ¿verdad? En los temas y al final no le explicaba nada a uno. Y igual yo buscaba por otro lado donde me podía apoyar, ¿verdad? Porque no, o sea, el maestro no fue quien de venir y decirme, mira, te voy a explicar, ¿verdad? Igual en el diversificado tuve también la oportunidad de compartir con un profesor que tenía quizá tal vez motivos o problemas personales y igual, o sea, llegaba al aula y tal vez con nosotros, bueno, yo desde ese punto de vista lo veía, que llegaba al aula y desde un principio como que mezcló todo y como que trataba de involucrarnos en sus problemas. Llegaba, ya no nos explicaba lo de la clase, ¿verdad? Sino que prácticamente lo personal. Y él, si no mal recuerdo, creo que nos daba contabilidad de costos. En lo personal yo tampoco lo entendí porque, bueno, desde un principio sí me costaba un poco en las matemáticas y siempre me tocaba acudir a un compañero que yo veía que es como que más le entendía, ¿verdad? Porque realmente él no, con eso de los inventarios, nunca nos dio una explicación total, o sea, nunca profundizó en el tema, pues. Igual por motivos de tal vez enfermedad se retiró y cuando llegó la nueva maestra, pues a ella sí, yo le comprendía más, ¿verdad? Gracias, señor Zoiri. Sí, es uno de los problemas serios que muchas veces nosotros los docentes terminamos involucrando al estudiante en situaciones personales. Y esos son casos bastante repetitivos dentro de la educación en Guatemala. El ausentismo es otro de los problemas que tenemos en Guatemala, bastante serio, porque se nos van los estudiantes por toda una semana y aparecen la siguiente semana. Se nos van 2 días y aparecen 1 durante el tiempo que nosotros estamos apoyándoles. Entonces, el ausentismo es uno de los conceptos que podemos decir que es muy recurrente en el alumno. Esta situación sucede a cada rato y muchas veces sin justificación. El estudiante deja de asistir sencillamente porque de repente no le gusta, de repente no puede, o sencillamente porque le está mintiendo a la mamá o a su encargado que va a la escuela y agarra para otro lugar. Y entonces va de vez en cuando a la escuela. El problema del ausentismo es bastante serio porque tenemos muchas veces de 10 estudiantes nos llegan 5. En esta semana los 5 que llegaron faltan la siguiente semana y entonces siempre vamos a tener las aulas como las que se muestran acá en las imágenes, aulas con escritorios vacíos porque los estudiantes llegan unos, faltan otros y nunca los tenemos completos en el salón. Es uno de los problemas bastante serios. Señor Alicia. Sí, muy buena tarde, licenciado.
con el tema del ausentismo que estaba mencionando ahorita. Cuando uno da primer grado, ¿verdad? Primero primaria, que es en el área que yo más di clases hace poco. No se puede avanzar porque a veces faltan 2 o 3 niños y tal vez uno quiere avanzar a otra letra, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se va quedando como pausada, porque por atender los otros niños, ¿verdad? Ya los otros se desesperan por pasar a la siguiente letra, pero no se pueden llevar a un solo ritmo, ¿verdad? Porque hay niños que a veces no llegan o porque son muy chiquitos, no se levantaron temprano, o a veces hasta se quedan jugando en otro lado, ¿verdad? Sí, es un problema serio con el ausentismo que viene a limitar, como usted dice, el desarrollo del proceso educativo, porque ahí sí que hay que irse preocupando por todo el grupo, ¿verdad? Bien, el siguiente tema es la matrícula. La matrícula es una palabra polisémica que se refiere específicamente a la idea de inscripción oficial del estudiante. Y este es uno de los problemas serios que suceden. A partir de los problemas anteriores, terminamos teniendo una matrícula alta, pero el grupo de estudiantes que asiste es menor. Entonces, ahí ya tenemos un problema que desfasa la realidad con el registro oficial que tenemos de estudiantes. Es uno de los problemas serios porque hoy en día que se tienen los programas que el Ministerio de Educación provee, viene el apoyo en base a la inscripción oficial, pero en la realidad son menos. Entonces sí tenemos problema, porque los programas de apoyo del Ministerio de Educación llegan, pero al final no está la gente para recibirlos. Pero hay directores que aún así lo que hacen es sencillamente entregarlos a otras personas y les firman otras personas. Hablemos específicamente de la alimentación escolar. Hablemos del apoyo de los 50 quetzales que se le dan a cada niño para poder comprar sus útiles. Entonces, aquí ya hay un desfase. Y ese es uno de los problemas serios, porque la inscripción oficial se tiene un dato, pero en la realidad se tiene otro. Este viene a afectar grandemente a los programas de apoyo específicamente. El otro tema, que es la cobertura educativa, se refiere a la importancia de ir ampliando a dónde llega el Ministerio de Educación, ir ampliando esa cobertura, ir creando nuevas escuelas, nuevos institutos. Desde el 2009 para acá, pues se ha cumplido con esta ampliación, con esta cobertura en ciertos niveles, por lo menos en el nivel básico y en el nivel diversificado. En el 2009 se les dio bastante importancia y se crearon institutos en todos los municipios, por lo menos de Chiquimula, para poder apoyar este nivel, el nivel básico y el nivel diversificado. Tanto así que aquí en Esquipulas tenemos a partir del 2009 instituto de nivel básico en la colonia Los Pinos, tenemos instituto de nivel básico en Olopita Centro, tenemos instituto de nivel básico en la aldea Belén y tenemos instituto de nivel básico jornada vespertina acá en Esquipulas que funciona en las instalaciones de la Imboica por la tarde. Entonces se amplió, se logró cubrir de tal forma de que hoy en día en Esquipulas tenemos varios institutos que brindan la educación del nivel básico gratuita. De igual manera, se crea también el Instituto de Nivel de Educación Diversificada acá en Esquipulas que funciona en la tarde en las instalaciones del Imboica, en la jornada vespertina funciona. Entonces, se ha tratado de ir cubriendo esas necesidades. Y la cobertura siempre ha estado como una necesidad y el Ministerio de Educación también le ha dado mucha importancia, pero muchas veces no se pueden crear códigos
a diestra y siniestra, ¿verdad? Pero sí se van creando poco a poco según la necesidad. Se va paliando la situación de la cobertura entonces. El problema con la cobertura es de que muchos códigos no llegan a funcionar en su propia infraestructura. Me hacen un favor, ahorita que se va a cortar la sesión, nos volvemos a conectar unos 5 minutos, porque nos faltan todavía unos temitas que tratar. Entonces, continúo. Al no tener infraestructura, vemos esa realidad como la que vemos acá en las imágenes. Niños estudiando en situaciones bastante precarias. Y también vemos en la otra imagen niños estudiando en escritorios y en un salón pues regular. Y esos dos extremos son parte de la realidad que tenemos y